Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Nati? Hola, hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Qué gusto saludarlos a todos y a todas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar nuestra tercera charla de una serie de charlas que iniciamos hace 2 semanas. La primera charla fue el rol de ingeniería de datos, ingeniera de datos, la segunda científica de datos, y ahora con Nati, analista de BI. Nati, nuestra speaker, Nati Herrera, Business Analytics de Tributes Latam. Nati nos contará cómo fue su camino para llegar a ser analista de BI, qué actividades realiza, qué herramienta nos recomienda. Nati nos contará cómo pasó de su profesión de contadora a ser analista de BI y cómo se preparó para afrontar este desafío. Bienvenida, Nati. Súper, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad. Esto es una comunidad que realmente en la cual me he sentido acogida, en la cual he tenido la oportunidad de aprender mucho, de conocer gente que aporta realmente a este tema de la ciencia de datos y el poder saber que estamos en una comunidad segura, en un espacio donde podemos desarrollarnos y aprender es algo que me motiva muchísimo. Entonces, feliz de estar aquí, feliz de saludarlos. Hoy vamos a hablar un poco de lo que hace un Business Intelligence Analyst, analista BI o Data Analyst, se les llama así en el mercado. Digamos que para resumirlo, es un Data Analyst, puede tener varias variantes. Ustedes pueden ver que quizá los van a llamar para un trabajo que se llama BI Analyst o Business Intelligence Analyst, pero resumámoslo en que es un Data Analyst. Primero les voy a contar un poquito sobre mí. Yo estudié en la Universidad Contabilidad. Ustedes se preguntarán cómo llega una persona que viene a estudiar contabilidad a trabajar en tecnología. Les voy a resumir un poquito esta historia en 3 pasos. Cuando yo tenía 17 años decidí que la contabilidad era una buena idea, una buena carrera, porque mi papá fue contador, y yo dije, bueno, me parece buena idea, me parece que veo que a la gente de mi entorno o a los amigos de mi papá le va bien, estudiemos contabilidad. Yo siempre le digo a la gente que uno realmente a los 17 años no dimensiona una decisión de esas, o sea, es muy difícil uno pensar que uno a los 17 va a escoger algo y se va a dedicar 20, 30 años a eso y más en el mundo en el que vivimos hoy en día. Entonces empecé a estudiar, empecé a trabajar, quería ver cómo era el mundo laboral en contabilidad. No me gustó mucho la experiencia. Afortunadamente tuve la oportunidad de entender el mundo de la contabilidad desde el punto de vista laboral muy temprano. Entonces dije, voy a buscar otras experiencias, voy a ver qué hago con este título, pues ya llevaba la carrera muy adelantada, ya iba más o menos en el 80% y ya trabajaba, entonces dije, pues no me puedo dar el lujo de dejar la carrera hasta aquí. Yo sé que quizás muchos de ustedes han tenido la experiencia de tener que trabajar y estudiar y de pagarse su propio estudio y es un esfuerzo muy grande, demasiado grande, requiere mucho tiempo y dinero, entonces dije, pues no puedo dejar tirada la carrera, pero puedo mirar qué hago con ese título. Normalmente en la TAM vemos que es muy común que para conseguir cualquier trabajo te piden un cartón, un título, o sea, como que bueno, acredita de qué universidad vienes o qué has hecho. No estoy muy de acuerdo con eso, pero pues es el mundo en el que vivimos. Entonces empecé a buscar otras experiencias. En ese momento trabajaba en un gran corporativo de Colombia y me dieron la oportunidad de entrar a otra área. Entonces, durante 8 años, ya me gradué de contabilidad, pasé de trabajar en contabilidad un tiempo a trabajar en áreas de compras y negociación. Para los que no conocen mucho, negociación es un área que se encarga de asegurar ahorros y asegurar eficiencias en calidad para las empresas. Entonces yo trabajaba básicamente como negociadora y duré 8 años haciendo eso en 2 empresas, en este gran corporativo que les digo y en una multinacional. En la multinacional pasa algo muy clave en esta historia hacia el mundo de los datos y es que me empecé a topar con que necesitábamos revisar unos tableros que estaban construidos en Power BI. En ese momento pues la empresa manejaba esa herramienta y nosotros como área teníamos que pedirle a un área internacional que nos hiciera una serie de tableros. Esto es muy común en las empresas grandes, es muy común ver que dependemos de otras áreas, pero por lo general mucho. Entonces,
mis compañeros y yo necesitábamos ver una serie de información que le teníamos que pedir a otras personas y no teníamos como la potestad de hacerlo nosotros o de explorar quizá un poquito qué podíamos hacer con esos datos. Pero pues era la política de la empresa. Entonces, como iniciativa propia y con algunos de mis compañeros dijimos, bueno, está bien que haya un área que se tenga que encargar de esto, pero se están demorando mucho en nuestras solicitudes, ¿por qué no miramos si nos dan un permiso quizá para hacer nuestros propios dashboards? Se lo escalé a mi jefe, entre nuestros compañeros decidimos hacer como esta iniciativa y nos dieron un mes después nos dieron un permiso para manejar Power BI. Entonces, eso fue hace 3 años mi primer acercamiento con el mundo de los datos. Yo no tenía ni idea, no tenía ni idea de lo grande que era esto, no sabía que se podía hacer una carrera en esto, simplemente fue como un poquito, yo digo que el destino, otro camino. Empecé a hacer mis primeros tableros en Power BI, desastrosos, feos, inentendibles al principio, fui mejorando, no sabía nada de Power BI, tuve que estudiar, también la empresa me dio la oportunidad de hacer esto. Y en ese ejercicio de aprender, de poder ver ya los datos de mi gestión reflejados en un dashboard, yo dije, debe haber algo más detrás de esto, de este tema de datos. Entonces me puse a investigar y vi que había un mundo gigante detrás de esto, o sea, más allá de una herramienta de visualización, más allá de Power BI, más allá de las cosas en las que yo estaba trabajando en ese momento, me encontré con el término Big Data, me encontré con un montón de información, me encontré con carreras, me encontré con másters, me encontré con cursos online y mi cabeza quedó como, o sea, ¿qué es esto? No entiendo nada, ¿será que yo sí puedo? Ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, ese fue como mi inicio en el mundo de los datos. En esta empresa, pues en la multinacional me iba a tardar mucho en crecer y decidí buscar oportunidades en startups. Hoy en día trabajo en una startup y hace 2 años hice este cambio de carrera enfocándome pues en el análisis de datos y como analista de datos. Y digamos que ese es un poco a grosso modo mi historia. Todo empezó por una carrera que no me gustó mucho, busqué otras oportunidades y gracias a la tecnología llegué a este mundo del análisis de datos que ya les voy a contar un poco de qué trata, en qué consiste, qué hago en mi rol y más o menos un poco de historia, algunas historias que me han pasado en este camino, que ha sido muy bonito, pero también muy retador. Entonces, como les decía, empecé a buscar, empecé a darme cuenta que este mundo es gigante, también empecé a ver las oportunidades, pero uno de los grandes problemas cuando uno empieza en esto, y no sé si ustedes lo han sentido, quizás sí, es que uno se siente muy agobiado, uno encuentra mucha información, muchos videos, muchos blogs. Yo empecé a buscar también información en inglés y es una cosa impresionante y yo decía, bueno, ¿será que yo que vengo de otra carrera, quizá los que vienen de otra carrera, los que están empezando desde cero, se preguntan, ¿será que yo sí puedo hacer esto? ¿Será que esto sí es para mí? A mí me pasaba eso mucho en ese momento, yo me preguntaba cuando veía ese montón de información y ese montón de herramientas, yo diría, esto será difícil para mí, necesitaré muchos conocimientos técnicos, entonces por eso puse esta muñequita ahí, porque literalmente yo me sentía así, y creo que muchos de nosotros nos sentimos así completamente agobiados cuando vemos tanta información, tanta gente que está aprendiendo cosas distintas. Nos preguntamos, ¿puedo hacerlo? ¿Es para mí? ¿Dónde aprendo? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces empiezan ese montón de preguntas y ese montón de cosas a bombardear nuestra cabeza y bueno, es como un momento de confusión, pero también un punto de quiebra interesante porque ahí es donde empezamos a mirar qué hacemos, hacia dónde vamos, cómo aprendemos, cómo lo hacemos y a tomar un poco más de confianza en ese camino. Y precisamente el objetivo de esta charla es que podamos entender de qué se trata este campo de acción del analista de datos. Actualmente yo estoy en un rol que se llama Business Intelligence Analyst en una startup y he tenido la oportunidad de tener pues un acercamiento ya un poco más puntual al tema de las herramientas, al tema del día a día, al tema de cómo hacer las cosas. Entonces, quiero contarte un poco desde mi experiencia qué se hace en este día a día y qué deberías aprender en un principio. No tenemos que ser expertos, tenemos que lanzarnos un poco al agua, que tenemos que saber en un principio para poder aspirar a un rol de analista de datos. Y para explicar esto, yo soy mucho de analogías, soy mucho de entender las cosas de una forma un poco más fácil. Entonces, yo digo que el rol de analista de datos es como una especie de mago, porque es una persona que, digo yo, tiene que ser un 50% técnico o técnica y un 50% muy humana, un componente muy humano y un componente también de conocer mucho el negocio en el que se está desempeñando. Entonces,
Veamos al analista de datos como una especie de mago, porque domina los trucos y encantamientos para asombrar a su audiencia, en este caso los stakeholders. Esta palabra la van a escuchar mucho. Stakeholders significa partes interesadas, que son las personas con las que uno tiene que trabajar en su día a día, usuarios, CEOs, CTOs. Entonces todas estas personas tienen que ver con nosotros y con el negocio. Entonces ese es como un primer acercamiento a la analogía del mago. Dos, nos sumergimos en este vasto océano de información para descubrir tesoros ocultos. Básicamente, ¿qué son los tesoros ocultos? Esos insights, esas cosas que encontramos en los datos cuando estamos limpiando, cuando estamos haciendo un dashboard, por ejemplo. Su habilidad para convertir datos caóticos en conocimiento valioso es mágica. Esta parte me gusta mucho porque el analista de datos convierte, no solamente es un rol 100% técnico, sino que se encarga de traducir todo ese mar de datos o todo ese mar de hojas o bases de datos que no dicen nada, pero tienen en su interior mucha información valiosa para el negocio. Nos sorprende al revelar patrones y tendencias que guían a los negocios en la toma de decisiones estratégicas. Una de las cosas más importantes que tiene que tener un analista de datos para llevar bien su rol es que tiene que impactar el negocio de alguna forma. Llámese rentabilidad, llámese tiempo, llámese cosas que antes no sabíamos y ahora sí, para que eso impacte decisiones estratégicas como tal. Su rol es importante porque al igual que un mago nos deja sin aliento con sus trucos. Muchas veces tenemos que darnos como a las mañas de entender cómo podemos hacer mejor las cosas, si esta estrategia técnica no funciona, poder implementar otra, por ejemplo, si me faltan datos, de dónde los saco. Entonces es como un poco también investigar qué necesitamos y de dónde los sacamos. Y para finalizar, yo digo que son los verdaderos magos de la información porque ofrecen una perspectiva invaluable y le dan a las empresas poderes para triunfar en el mundo de tantos datos abrumadores. Un analista de datos tiene que traducir su información y la información del negocio en algo valioso para la empresa, para la startup, no importa el tamaño, no importa el proceso en el que esté trabajando como tal. Y aquí les quise regalar esta frase: un analista de datos es el mago que transforma datos en conocimiento. No se olviden de esto, datos en conocimiento, porque los números por sí solos no son nada, o sea, son números sin alma, como les digo yo, tanto cualitativa como cuantitativamente, y se trata de revelar una historia que hay detrás de todos esos datos. Por lo general, las empresas tienen muchísimos datos, las empresas emergentes, las empresas grandes también, que incluso están incursionando en esto, y nunca se han preguntado qué pueden hacer mejor con esto, nunca se han hecho las preguntas correctas, y yo creo que de eso, esa es la esencia del analista de datos, saber hacer las preguntas correctas, poder entender qué hay detrás y poder entender cómo podemos impactar un negocio, un proceso. A grosso modo, digamos que es complejo yo poder decirte exactamente qué hace un analista de datos, porque hay distintos tipos de analistas de datos, dependiendo del tamaño de la empresa y dependiendo del tamaño del negocio, pero digamos que traté de reunir muy brevemente qué es lo que hace importante el día a día de un analista de datos. Entonces, como primero, busca y extrae datos relevantes de diferentes fuentes, como bases de datos, sobre todo bases de datos, o fuentes de datos del sistema, pueden ser páginas web. Yo en este momento estoy trabajando con una base de datos que ya está estructurada en SQL, y SQL es algo con lo que se van a encontrar hasta en la sopa. Yo digo que toda persona que trabaja en tecnología, analistas de datos, ingenieros de datos, todo el mundo tiene que saber SQL porque es el lenguaje universal de los datos y de las bases de datos. Entonces, para allá ya vamos en el tema de habilidades técnicas como tal, pero extraer esos datos de bases de datos es lo más común en el día a día de un analista de datos. Como segundo punto, asegurarse que los datos estén limpios y estructurados adecuadamente. Esto implica realizar tareas de limpieza, normalización y transformación de datos. ¿Qué pasa? Muchas veces, antes de cargar en la base de datos o incluso en esa misma base de datos, tenemos que hacer tipos de normalizaciones en fechas, mayúsculas y minúsculas, por ejemplo. De eso se trata, de poner un poquito los datos más bonitos para que al momento de llevarlos a una visualización no se vea como tan caótico el tema. 3, realizar análisis exploratorios para comprender los datos en profundidad. Aquí nos vamos al tema de hacernos preguntas, implica examinar estadística descriptiva,
sí es importante tener claro este tema de la estadística descriptiva porque se usa mucho en el día a día, muchísimo. Parece complejo, pero no lo es y es algo muy chévere de aprender. Y también identificar patrones, correlaciones y anomalías en los datos. Eso es del día a día, lo van a ver todo el tiempo, se van a topar con ello todo el tiempo, entonces vital. 4. Utilizar herramientas de visualización para representar gráficamente los resultados de los análisis. Esto ayuda a comunicar de manera efectiva los hallazgos a las partes interesadas. ¿Qué pasa? Ya extrajimos los datos, ya trabajamos en bases de datos, ya dejamos los datos bonitos, ya les hicimos preguntas, ya los exploramos, pero hay una parte súper importante que necesitan las partes interesadas y es entender visualmente qué historia están contando esos datos. Entonces, esta parte de la visualización es vital. Yo diría que 70% del trabajo de un analista de datos es encargarse de que los datos estén bonitos, limpios, estructurados, y el otro 30% es encargarse de que visualmente se vean bien para las partes interesadas. ¿Por qué hablo tanto de las partes interesadas? Porque no es lo mismo que tú le presentes un dashboard a un CEO, un dashboard a un equipo comercial, un dashboard a un equipo de compras, por ejemplo. Como cada construcción gráfica que tú hagas como analista de datos tiene que ser enfocada hacia esa persona que está interesada en ese proceso. Como punto 5, elaborar informes y presentar los resultados de análisis a través de presentaciones claras y concisas. Digamos que la parte de hacer el dashboard es muy importante para después ir a comunicar. Tú tienes que, como el mago, ¿no? Tienes que sacar tus cartas y empezar a ver tus estrategias para que ese proceso al que estás queriendo impactar realmente convenzas a esa persona y le digas por qué los datos dicen lo que dicen, por qué hay que ir para donde hay que ir o por qué hay que tomar esa decisión que hay que tomar. Entonces, en este punto es muy importante las habilidades comunicativas que se van construyendo en el camino. Muchas personas vienen de carreras distintas y lo saben aplicar, si no, es algo que se va construyendo completamente en el camino, pero es muy importante saber comunicar los hallazgos en forma de dashboards, que es en lo que uno trabaja constantemente como analista de datos. Como punto 6, realizar un seguimiento regular de los indicadores clave de rendimientos. Esto va a depender mucho del tipo de negocio, del tipo de empresa. Las startups tienen, por ejemplo, KPIs muy enfocados en producto, muy enfocados en inversión. Las empresas más grandes tienen otro tipo de indicadores, por ejemplo. Entonces, eso va muy de la mano de conocer el negocio, de conocer qué quieren medir las empresas o los líderes. Y eso es algo muy importante que tienen que hacer los analistas de datos. Primero, conocer el negocio para pasar a entender los datos como tal. Bueno, antes de seguir con este tema, les quiero decir que para el final vamos a abrir una partecito de preguntas y respuestas. Ahorita no puedo abrir el chat porque no estoy viendo nada más que no sea la presentación. No sé si de pronto alguien por ahí me puede ayudar si hay alguna pregunta en el chat, pero pues Sí, la sí, idea es que claro. la vayamos respondiendo ya ahorita que termine Ah, la bueno, presentación. ¿quieres que te lea? Bueno, Ok, perfecto. La primera pregunta es de Lina y nos dice que está totalmente identificada con Nati, tanta información abruma. ¿Cuál crees que es un buen punto para iniciar a aprender? yo creo que un buen punto para iniciar a aprender es enfocarse en conocer en qué negocios te gustaría trabajar, sean startups o empresas grandes, en conocer no tanto herramientas, sino qué se quiere lograr con el análisis de datos y qué quieres lograr tú como analista de datos, en qué quisieras trabajar, en qué industria te gustaría trabajar, más que herramientas que ya vamos a ir para allá, justo ahorita en esta imagen se los voy a explicar, es entender un Okay. poco lo que hay detrás antes de ir a las herramientas. Súper. Una consulta que te hace Yesner es, normalmente solicitan a un analista de datos con una experiencia mayor a un año, normalmente 3. Al no tener experiencia en el campo, en tu caso, ¿cómo fue que entraste a la industria sin experiencia alguna? Bueno, pues digamos que yo no digo que fue sin experiencia alguna, ya ahorita en un consejo que les voy a dar más adelante hablaré un poco más a detalle, pero no sé si se acuerdan que yo les conté que cuando estaba trabajando en la multinacional, mi primer acercamiento con datos fue Power BI y ahí, dentro de ese rol, yo empecé a construir experiencia con datos. No era una experiencia pues súper espectacular,
no era algo demasiado técnico, no era que yo fuera la más experta, pero empecé a hacerlo y yo empecé a mostrar eso cuando estaba buscando trabajo. Entonces, yo sé que es difícil cuando uno no tiene cero experiencia, pero lo que se hace en esos casos y lo que yo siempre le digo a todas las personas que me preguntan y hablan conmigo es, uno tiene que crear su propia experiencia. Si a uno no le dan trabajo, entonces hay que buscar cómo hacer un proyecto personal, hay que buscar cómo hacer una pasantía, hay que buscar si puedo hacer un voluntariado, si es el caso y se puede, o si, digamos, estoy en una empresa y estoy manejando, no sé, Excel o puedo manejar una base de datos pequeñita, empezar a crecer un poco esa experiencia en ese rol, así no nos lo paguen, así no nos lo reconozcan, pero eso es valor para nosotros mismos y precisamente para ese futuro que estamos buscando. Gracias, Nati. Esas eran las preguntas por el momento. Puedes proseguir. Listo. Entonces, siguiendo ya con el tema de habilidades como tal que requiere un analista de datos, yo hace unos meses me encontré con esta imagen que encontré en Kaggle, que es una página que les recomiendo mucho para descargar datasets. Es muy buena, ahorita les dejo el link por acá, pero bueno, es Kaggle.com. Hay mucha información buena de datos ahí. Ahí encontré esta imagen y yo dije, me encantó, porque esto es lo que tiene que tener en su baraja de cartas, como lo digo yo, en su baraja de herramientas, un analista de datos. Y es muy curioso y me encanta porque la mitad del cerebro está pintado de gris, que es como la parte lógica, la parte de habilidades duras, y la otra parte es un poco ya más creativa, un poco más de habilidades blandas. Entonces, empecemos con lo que debería saber un analista de datos a nivel de hard skills. Ahorita se los dije, SQL. SQL hasta en la sopa, todo lo que puedan aprender de SQL, no se lo salten por nada del mundo porque absolutamente todos los cargos de analistas de datos piden SQL. Es más, yo le digo a las personas, en un futuro ya no vamos a, bueno, en un futuro ya, porque eso ya está pasando, ya no estamos teniendo la capacidad de almacenar datos en hojas de Excel, ya tenemos que almacenar datos en bases de datos. ¿Y cómo se consultan las bases de datos? En lenguaje SQL. Entonces, básicamente esto es algo que no se pueden saltar, vuélvanse muy duchos, es una palabra muy colombiana, pero como muy expertos en este lenguaje. Ni siquiera yo lo soy, pero es algo que estoy construyendo día con día. Entonces, SQL hasta en la sopa. Muy importante que estudien estadística descriptiva. Es una parte del aprendizaje que me encanta porque te enseña a hacer buenas preguntas. De verdad que no se lo salten porque es súper necesario y les va a ayudar muchísimo. Excel, el eterno, así no queramos, así pensemos que no tiene nada que ver con este mundo de análisis de datos, uno se lo va a tener que encontrar sí o sí, no se tienen que volver expertos en Excel, pero sí al menos lo básico hacia intermedio. Buscar B, por ejemplo, buscar B está en la sopa, eso lo uso muchísimo en el día a día, incluso también a veces hay que descargar cosas y hacer análisis retontos, pero Excel va a estar ahí, o sea, sería una falacia decir que no se lo van a encontrar. Y eso en cuanto bueno, me falta en cuanto a lenguajes de programación Python, pero lo que yo he visto en ofertas laborales y lo que he podido ver es que para analistas de datos Python lo piden, digamos, a un nivel un poco más avanzado, digamos, un analista de datos de más intermedio avanzado, porque lo que veo que siempre piden es SQL y herramientas de visualización. Y en las herramientas de visualización, las más difundidas y usadas actualmente son Power BI y Tableau. Power BI porque es muy famosa en el mundo corporativo, funciona muy bien, ha venido mejorando mucho con el tiempo y se pueden hacer grandes cosas con Power BI, desde transformación y limpieza hasta dashboards con disparadores que se pueden monitorear, entonces de verdad que es muy bueno. Tableau tiene una particularidad y es que se puede usar en cualquier tipo de dispositivo, Power BI no, pues porque es solamente para Windows, entonces si tenemos un dispositivo Mac, no vamos a poder construir, digamos, dashboards en esta herramienta. Tableau también es una herramienta de visualización que está teniendo una acogida muy grande, sobre todo en el mundo de las startups, entonces diría que por la parte de habilidades duras, no se salten nada de esto, no tiene que ser todo de chorizo, como decimos por ahí, no tiene que ser todo al mismo tiempo, pero yo diría que SQL, Excel y alguna herramienta de visualización, la que ustedes quieran aprender en un principio. En la parte Nati, que, dale. tenemos una pregunta por acá de Iván.
nos dice que te ha escuchado y que le ha escuchado que hacer un portafolio y trabajar en proyectos es importante, pero no sabe por dónde comenzar. ¿Qué le recomendarías? Yo les recomendaría y les recomendaría en general que primero elijan un tema que les guste. En estos días yo ponía un ejemplo muy chistoso. Por ejemplo, a mí me encanta el café. Yo amo el café. Y es curioso porque hoy en día tenemos datos sobre todo, incluso sobre consumo de café en el mundo. Entonces yo digo, bueno, si estuviese empezando en este mundo, cuando yo hice mi portafolio eran unos proyectos demasiado, como que no conectaban uno con el otro, pero igual me sirvieron para entrar a este mundo. Pero digamos, si yo hubiese, si en este momento me tocaría empezar de cero, cogería un tema que me encante, por ejemplo, café, por ejemplo, viajes, por ejemplo, no sé, estadísticas de LinkedIn, y me encargaría de hacerle buenas preguntas, datos, de buscar dónde están esos datos, sea que estén en Excel, sea que estén en SQL. No importa el nivel de complejidad, importa el nivel de preguntas que le hagan a esos datos. Entonces, escojan tres que gusten, busquen datasets y se puedan montar en una base de datos. Parece complejo al principio, pero no lo es tanto. Si montan una base de datos sencilla, se puede trabajar muy bien, pero definitivamente buscar un tema que les guste, hacer buenas preguntas, o sea, como tener esa curiosidad por preguntarle a esos datos, y cuando uno conecta algo que le gusta con un tema profesional, sale muy bien. Y otra cosa es mostrar eso, mostrar lo que están haciendo en LinkedIn. Ya vamos para allá, ya vamos a hablar como Súper. de esa parte de... Dale. Aquí hay otra pregunta de los hard skills. Ajá. Dice Parker, en los hard skills uso mucho Excel y ya conozco algo de SQL, pero no sé cómo se conectan entre ambos. ¿En qué momento se dejan de usar fórmulas en Excel y entra el SQL? Eso me pasó a mí. ¿En qué momento se deja de usar Excel? Cuando llegaba al límite de las filas y columnas, que es como 1.041.000, creo que lo tengo tan claro porque en su momento fue caótico porque ya no podía cargar las hojas de cálculo. Entonces, cuando ya tu hoja de Excel está completamente lenta, no funciona, no da, tiene tantas fórmulas que está abarrotada y ya definitivamente no se puede hacer nada, es momento de empezar a tratar esos datos en una base de datos SQL. Si la empresa no lo tiene, pues mirar de pronto cómo se puede implementar esa iniciativa. Pero es eso, cuando Excel ya se satura, llega al billón de filas y columnas, ahí ya definitivamente hay que pensar en un paso más para poder seguir analizando y cuestionando esos datos. Pero digamos que el Excel es del día a día, pero cosas básicas, ¿no? Descarga un documento y quiere ver algo súper rápido, ahí va a estar Excel presente, pero es eso. Listo. ¿Alguna otra pregunta por ahora o seguimos? No, no hay más preguntas. Vale, súper. Entonces, en cuanto al tema de las habilidades blandas, que es esta parte del cerebro colorida, esta parte del cerebro que nos invita más a la comunicación, al pensar diferente, al hacernos preguntas, hay un tema muy importante del que yo les hablaba y es el tema de la curiosidad. No hay preguntas tontas, no hay preguntas tontas, hagan todas las preguntas que crean necesarias con esos conjuntos de datos, así ustedes se van a empezar a dar cuenta que sí y que no, entonces la curiosidad es algo vital. También que seamos muy conscientes de que tenemos que ser solucionadores de problemas. Está bien que algunos estemos empezando, está bien que algunos hayamos venido de otra carrera y sea complejo entender todas estas cosas, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que solucionar un problema, que nos contratan para generar valor a un negocio. Entonces, el chip de tengo que solucionar y de tengo que tener esa curiosidad para impactar un negocio vital. También hay que aprender a contar muy buenas historias, y aprender a contar historias simplemente se aprende contando tus propias historias. También hay temas más avanzados de estudiar storytelling, eso está súper bien, pero cuenten sus propias historias, aprendan a escribir, hablen con otras personas de lo que están haciendo y eso los va a ayudar un poco con esta habilidad. Ya después se pueden ir de pronto a estudiar un curso de storytelling relacionado con datos, pero váyanse a lo básico, hablen con la gente, cuenten lo que están haciendo, pregúntenle a esos datos, sean curiosos, exploren sus habilidades comunicativas. Yo les tengo una pequeña historia. Cuando yo empecé a trabajar con proveedores y todo este tema de negociación, a mí me daba
pavor contestar un teléfono porque yo venía de un área contable en el que yo casi no hablaba con nadie. Entonces, esta parte de la comunicación es vital porque vamos a tener que hablar con esas partes interesadas a las cuales les tenemos que mostrar nuestro trabajo, nuestros dashboards y nuestro impacto. Entonces, vital. Y el tema de tener pensamiento crítico, esto es algo que se va entrenando con el día a día, hacia dónde sería la mejor forma de hacer las cosas, hacia dónde vamos, qué podríamos hacer mejor, qué no podríamos de pronto estar haciendo porque nos hace perder tiempo. Entonces, creo que es un conjunto de habilidades que parece muy complejo, pero cuando ustedes se van empapando cuando ustedes están en esa primera oportunidad laboral, que empieza a ser como un más fluido como tal. Por eso me gusta mucho esta imagen, resume muy, muy bien la baraja de habilidades que tiene que tener un analista de datos. Bueno, vamos con la importancia de este rol en un equipo de datos. Esto es un rol que está creciendo muchísimo conforme crece el tema de los datos en las empresas. Entonces yo digo que de aquí a 2, 3 años vamos a ver que se van a necesitar muchísimos analistas de BI, muchísimos analistas de datos, porque es clave saber preguntarle a esos datos, es clave tener estas habilidades de comunicación. Entonces sigamos con la importancia. Primero, el analista de datos tiene la capacidad de convertir datos complejos en información significativa y conocimiento accionable. Siempre tenemos que pensar en que estamos traduciendo datos en valor para los negocios, siempre. En un entorno empresarial altamente competitivo, las decisiones basadas en datos son fundamentales. Como analistas de datos, proporcionamos información valiosa y análisis cuantitativos para respaldar la toma de decisiones en todos los niveles de la organización. A esto se le llama cultura data-driven, que es pensar siempre enfocado en los datos. O sea, si nos hacemos una pregunta, ¿qué dicen los datos? ¿Cómo lo respalda esto los datos? Hola, ¿hay preguntas? Sí, ya te las Dale. di, ya las hago. Nati, ¿cómo crees que podemos fortalecer la habilidad de comunicación? Ajá, esa. Y hay otra. Bueno, la habilidad de comunicación, eso es complejo, pero yo les diría que aprovechen LinkedIn, conecten con personas de su entorno o del entorno en el que quisieran estar y entablen una conversación. LinkedIn es una plataforma que promueve mucho la conexión. Se los digo porque he conocido personas muy valiosas ahí. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven el perfil de una persona que está haciendo algo que ustedes quieren hacer, mándenle la solicitud de conexión con una pequeña nota que diga: me gustaría agregarte a mi red por X razón. Las personas suelen ser muy receptivas a ese tema. Entonces, yo creo que LinkedIn es una muy buena herramienta para empezar. También, si en este momento no están en un trabajo muy relacional, o para los que están estudiando en la universidad, de pronto traten de hablar más con sus compañeros, más con sus profesores, más con sus compañeros de trabajo, sea de temas netamente laborales o sea de temas un poco más, no sé, de la vida, curiosidades, porque aventarse a hacer esas cosas es lo que a uno le incomoda, porque es completamente incómodo, pero eso lo hace crecer a uno. Entonces, digamos que las personas no van a llegar a hablarte, no va a ser de la noche a la mañana. Tú tienes que buscar el salir un poco de esa zona de confort para hablar con otras personas. No importa si no es de temas técnicos, no importa si no es de temas de tecnología, pero simplemente hablar e incomodarte y decir un poco, bueno, voy a hacer esto porque es bueno para mí, para mi carrera. Súper. Y la otra es de Rosemary, que te dice, Nati, ¿existe la posibilidad de correr Power BI en macOS? En sistemas, ajá, en macOS. De ser así, ¿qué opciones recomiendas? En algún momento lo quise intentar, solo que mi Mac en este momento ya está muy viejita, pero hay una opción de paga, no recuerdo el nombre ahora, que es un programa que tú instalas y te muestra una máquina virtual como si instalara Windows en tu Mac. Pero era muy pesado para mi computador. En este momento estoy en un Windows porque pues tengo 2 computadores porque me tocó por mi trabajo. Entonces sí se puede, pero consume muchos recursos del computador. Les quedo debiendo cómo se llama la herramienta, se los mando al grupo más tardecito, pero técnicamente y en teoría sí se puede. ¿Cómo funciona exactamente y si fluye bien? No lo sé.
creo que dependería de la capacidad del computador y sobre todo del tema gráfico, porque los dashboards consumen mucha memoria gráfica y sobre todo Power BI, que está optimizado para funcionar en Windows. Entonces sí se puede, pero no es como lo más ideal, pero dado el caso sí se puede hacer completamente. Ok, Nati, ¿en dónde recomiendas estudiar o aprender para ser analista de datos? Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Pero yo les recomendaría que empiecen por Internet, o sea, Internet es la casa del conocimiento mundial. Búsquense YouTube, yo empecé estudiando en Platzi, ahora estoy estudiando en Datacamp, veo también muchos videos de creadores de contenido que hablan de este tema de datos. Ahí les doy como una pequeña incidencia y es que el mejor contenido está en inglés, entonces aprendan inglés, además porque es bueno para su carrera, pero el mejor contenido en podcast, en video, en blogs está en inglés y hay muchos creadores buenos de contenido, entonces diría que empiecen por YouTube, busquen análisis de datos, cómo hacer un portafolio, qué hace un analista de datos, o sea, exploren esa curiosidad. Como les digo, no hay preguntas tontas y siéntanse libres de preguntar lo que quieran. Incluso también les puedo recomendar ChatGPT, que es excelente para filosofar y para hacerle preguntas. Es buenísimo, se los recomiendo. Pero es ser curiosos en todo momento, porque Internet es demasiado grande. Pero sí, recomiendo plataformas como tal, Platzi y Datacamp. Y el resto, YouTube, porque me ha servido muchísimo. Nati, otra pregunta tienes por acá. ¿Cómo se relacionan Power BI y Storytelling? ¿Qué tanto se debe saber de Power BI para analítica de datos? ¿Y qué cursos recomiendas? ¿Recomiendas hacer cursos prácticos o hacer un posgrado en el tema? Yo, si estás empezando en el tema, no recomendaría hacer posgrados, porque, bueno, si tienes, digamos, para la inversión de lo que pasa es que sé que son inversiones altas, pero yo no lo haría empezando, porque en las universidades, por el tiempo y porque tienen que hacer rendir el recurso, suelen dar muchos temas consecutivamente y tú no tienes como de interiorizar lo que estás haciendo muy bien, porque digamos que un posgrado, bueno, una maestría dura 2 años, una especialización 1 año, y yo llevo estudiando 2 años esto y no me siento para nada experta. Sé que hay personas que tienen una curva de aprendizaje un poco más alta. Recomendaría un posgrado para empezar, recomendaría que empiecen a estudiar en plataformas, miren si les gusta, miren cómo se adapta eso a su vida y a sus objetivos profesionales, y luego si piensen en hacer un posgrado, si es como su sentir o su meta, está perfecto, pero de primerazo no lo haría. En cuanto a lo de Power BI y Storytelling, diría que no es solo Power BI, es todo lo que tiene que ver con herramientas de visualización y visualización de datos, porque digamos, yo hago un dashboard y tengo unos gráficos muy bonitos y está bien, pero si eso no se comunica solo, yo tengo que ponerle una historia detrás, tengo que hacer que mis usuarios entiendan qué les estoy queriendo decir. Hay dashboards menos complejos que, digamos, dependiendo de la persona que se lo vayamos a presentar, podría entenderlo perfectamente, pero si ya es un dashboard que yo le tengo que tengo que presentar para una reunión, que tengo que presentar para una toma de decisiones, voy a tener que implementar esa habilidad de decir, en este gráfico estamos viendo tal cosa y esto pasó por esto, por esto y por esto. Entonces, es un poco entender el contexto que hay detrás, qué quiere la empresa, qué quieren ver los usuarios y qué impacto tuvimos nosotros en ese trabajo. Leonel te pregunta si puedes, por favor, recomendarle cursos de Power BI. En Power BI, en Datacam, solo hay uno de fundamentos. Así es. Yo te recomendaría y les recomendaría en general los cursos de Power BI de una plataforma que se llama Data, así D-A-T, Data. Los encuentran en YouTube y en página web también. Tienen cursos muy buenos. Uno de los instructores se llama Javier Gómez, es mexicano, explican excelente. Si no quieren pagar un curso de primerazo, porque pues las inversiones a veces son importantes y uno no tiene a veces, pero tienen mucho contenido gratuito y muchos tutoriales en YouTube y están muy a la vanguardia con cómo se está actualizando Power BI. Entonces, se llama así, Data, D-A-T, Data. También los encuentran en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, página web, o sea, están por todas partes, fácilmente los encuentran. Manuel te saluda y te pregunta qué páginas web o bases de datos recomiendas para practicar un análisis de datos. Saluda desde Bogotá, Colombia.
Gracias, un saludo desde Cali. La página que les dije, kaggle.com, búsquense kaggle.com/datasets y ahí van a encontrar bastante, o sea, se pueden quedar una tarde viendo de todo, pueden buscar por palabra clave, por algún tema que quieran ahondar, incluso ellos hacen una especie de competencias, hay gente muy tesa trabajando en esas competencias en Kaggle. Entonces, esa es como mi página favorita para buscar datasets, porque me ha servido muchísimo. Tienen de todo, grandes, pequeños, en SQL, en distintos formatos, o sea, hay de todo. No se preocupen si al principio no puedes montar la base en SQL, háganlo en Excel. Con eso están entrenando su pensamiento analítico, su poder de hacer preguntas y ya después van pasando progresivamente a las herramientas. Parker te pide que le compartas algunos creadores de contenido en inglés. Creadores de contenido en inglés. Bueno, se los dejo, ahorita hago la lista porque no los tengo aquí como detalladamente. Tengo 3 que me gustan mucho en YouTube, 2 de ellas son mujeres, entonces les quedo viendo los nombres porque la verdad me pongo a seguir canales y me pongo a ver los videos y ahí me pongo como a recibir tanta información que se me olvidan los nombres, pero se los debo. Voy a Esta anotarlo por aquí. ronda de preguntas ya está lista. Listo, súper, gracias. Entonces, bueno, íbamos en el punto 4, en la importancia de este rol. El analista de datos tiene que tener la capacidad de descubrir oportunidades ocultas y desafíos en los datos. Hay cosas que usualmente no vemos, hay cosas que no se pueden descubrir a simple vista, solamente se descubren haciendo buenas preguntas. Los análisis exhaustivos permiten identificar nuevas tendencias de mercado, segmentos de clientes rentables, áreas de mejora en la eficiencia operativa y demás. Pero todo esto depende del tipo de empresa y del tipo de negocio para el cual estemos trabajando. Los analistas de datos, esto es vital, monitorean y miden los indicadores clave de rendimientos, KPIs. Yo le digo a una persona que si está en su primer día como analista de datos, lo primero que tiene que hacer es pedir cuáles son los KPIs, cuáles son las métricas clave, qué es lo que están midiendo, si no lo tienen, construirlos, porque también pasa. Y eso es un trabajo un poco más como de la mano del equipo que haya en ese momento. Hay que evaluar el rendimiento de la organización mediante estos KPIs. Proporcionan informes regulares y análisis que ayudan a comprender el progreso hacia los objetivos establecidos y permiten realizar ajustes cuando sea necesario. Todo el trabajo de un analista de datos, además de la limpieza, además de la recolección, además de la visualización, tiene que impactar el presente y el futuro cercano de la organización. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? ¿Si estamos rindiendo? ¿El producto si está funcionando como debería funcionar? Todo eso es vital en la importancia de este rol como tal. Y en esta parte les voy a contar un poquito de historia y un poquito de consejos para que los que empiezan desde cero o los que vienen de otra carrera puedan tener éxito iniciando en este mundo. Yo sé que al principio es mucha información, al principio uno no entiende cómo hacer las cosas, uno le dicen haga esto, métase por aquí, aprenda esto y es un montón de cosas, pero reuní estas 10 claves para que puedan entender un poco cómo pueden transitar este camino de una forma más sencilla. Digamos que no hay nada fácil en la vida, pero con la mentalidad correcta podemos hacerlo de una forma más sencilla. Entonces, como punto 1, si ustedes ya trabajan en este momento en una empresa, así no sean analistas de datos, o si ustedes quieren trabajar en una empresa como analistas de datos, dedíquense muy bien a conocer qué hace esa empresa. A esto se le llama conocimiento de negocio. Ejemplo, yo trabajé en una multinacional de producción de alimentos. Yo me dediqué a aprender en qué países estaban, cuáles eran las líneas de negocio, cómo era el modelo de distribución, por ejemplo, qué problemas había en el tema de métricas, en el tema de calidad, por ejemplo. Entonces, dedíquense muy bien a conocer el negocio para el cual trabajan hoy en día o para el cual quieren trabajar. Por ejemplo, una persona que diga, no, a mí me gustaría trabajar en un banco, me gustaría trabajar en una empresa del sector de viajes, conocer muy bien el negocio. Si vienen de otra carrera, este dominio les va a dar como una experticia. Si en este momento no están trabajando, dedíquense a investigar esas empresas que les gustan, qué hacen, cuál ha sido el éxito, cuáles son los productos que más venden, analíticamente si hay algo que se puede ver para analizar, eso está perfecto.
En el punto 2, que es lo que estamos haciendo hoy en este día y con esta serie de charlas, es entender muy bien los roles disponibles en datos. Esta es la tercera charla. Ustedes pueden ver la charla de científico de datos y la charla de ingeniero de datos, que si no las han visto, vayan, están buenas. Entiendan muy bien los roles disponibles, véanlo una y otra vez. Un día uno puede decir, me identifico con el rol de analista de datos, pero quizá me parece muy de entrada, entonces me gusta más el tema de ser científica de datos, de ser ingeniera de datos. Entonces dense la oportunidad de conocer muy bien todos los roles para que puedan entender un poco más el contexto en donde quisieran encajar. Y el 3, y de esto estábamos hablando unos minutos antes, es crear, si no tienen experiencia, si no pueden de pronto crear esa propia experiencia en el cargo en el que están hoy, empiecen a crearla, empiecen a hacer proyectos, empiecen a descargar esas bases de datos públicas en Excel o las montan en SQL. Implementen ese tema de curiosidad. Es chistoso porque uno dice, no me contratan porque no tengo experiencia, y viceversa. Entonces, es un círculo que si tú no haces nada y si tú no te preocupas de pronto por implementar, hacer proyectos, mirar qué puedo hacer para aplicar lo que he estudiado, es súper importante. Entonces, crear tu propia experiencia implementando temas de datos en tu rol actual, como ya lo dije, como lo hice en mi empresa anterior, por ejemplo, creando un portafolio, escojan 3 temas que les gusten mucho, busquen esos datasets en internet y empiecen a preguntarle, empiecen a hacer como este ejercicio creativo y este ejercicio de curiosidad, perdón. Hay otra forma que veo que varias personas que, digamos, tienen la oportunidad de hacerlo, hacen un voluntariado o pasantía profesional. Muchas veces este tipo de cosas son pagas, muchas veces no, pero bueno, que sean, no sé, 3 meses, 2 meses, 6 meses. Si lo pueden hacer, espectacular, porque eso es bueno para nutrir esa experiencia que uno está buscando, definitivamente. Como punto 4, si en este momento están buscando cambiar o empezar desde cero, tengan en cuenta que el primer trabajo no siempre es el trabajo de los sueños, no es el trabajo que te va a pagar $2,000, $3,000, no es el trabajo perfecto, pero es el trabajo que necesitas para construir esa experiencia. Y aquí les cuento, pues, como a nivel personal, cuando yo pasé de trabajar en la multinacional, a mí me ofrecieron un puesto en una startup y el salario era 15% menos de lo que yo me estaba ganando. Obviamente no es una decisión fácil, no es que yo les diga, ay, váyanse a ganar menos así porque sí, en ese momento yo podía hacerlo y decidí tomar ese trabajo porque me daba la oportunidad de aprender. Y yo a eso le llamo trabajo trampolín y así se le conoce en general. O sea, es ese trabajo que te permite desarrollarte, que te permite aprender. No lo tienes que tener por 10 años, pero ahí vas a tener esa experiencia que necesitas. Momento que me dio sed. Súper. Nati, aquí Lionel te pregunta, has mencionado el uso de LinkedIn. ¿Hay otras buenas prácticas allí que puedas compartirnos? Así es, ya vamos para allá. 2 minutos y vamos para allá. No se me olvida la pregunta, la tengo súper presente, en la siguiente diapositiva la respondo. Como punto 5, aprender las habilidades básicas que darán mayor retorno. Lo que les decía al principio. Vemos el montón de herramientas y nuestra mente se pone a volar. ¿Cuándo voy a aprender? ¿Será que sí puedo? Eso es un montón, tengo que ser un experto o experta. Aprendan y céntrense en las 3 cosas que les van a dar mayor retorno. 1, limpieza de datos, analítica descriptiva o estadística descriptiva, saber hacer buenas preguntas, entrenar el tema de la curiosidad y visualización de datos. Esas 3 cosas son las que necesitan sí o sí para empezar, o sea, sí o sí, no negociable. Aquí vamos a responder la pregunta de LinkedIn. Digamos que LinkedIn es un mundo, un océano muy grande, muy grande, pero yo digo que es un océano de oportunidades y les voy a decir por qué. Actualmente las empresas en tecnología trabajan y reclutan su personal por medio de LinkedIn. LinkedIn tiene una opción para los reclutadores en la cual busca por palabras clave. Entonces, la ventaja de tener presencia en LinkedIn y de tener un perfil optimizado es que esos reclutadores te van a encontrar. Digamos que si hablamos de buenas prácticas o consejos, hay un montón, incluso hace unos meses di una charla al respecto, pero yo les diría, tengan un perfil con foto,
no tengan un perfil anónimo así con el muñequito de que uno no sabe quién es esa persona, porque un perfil con foto conecta muchísimo más. 2, tengan la experiencia que consideren relevante. Si, digamos, ustedes en este momento están haciendo un cambio de carrera y tienen 15 años de experiencia o menos, es un ejemplo, no pongan todo eso, pongan lo más relevante, lo que ustedes crean que puede servir para el futuro. En el tema del encabezado es vital, vital, vital tener palabras clave, porque ya les dije que LinkedIn es como un buscador con palabras clave y los reclutadores así lo usan. Entonces, si ustedes han visto, por ejemplo, que hay personas que ponen en su encabezado Data Analyst y las herramientas que manejan, SQL, Python, Power BI, eso no es porque se vea bonito, ni porque se vea cool, ni porque, ay, está de moda, sino que esas palabras clave son las que encuentran los reclutadores. Entonces, si digamos, yo soy una persona que estoy estudiando análisis de datos y quiero tener un puesto de analista de datos, quizá ahora no lo soy, pero yo tengo que poner en las palabras clave eso que estoy estudiando, esas habilidades que estoy aprendiendo, para que me encuentren de alguna forma y me puedan brindar una oportunidad. Entonces, vital las palabras clave en el encabezado, en el acerca de. LinkedIn es una red social. Yo siempre, al principio yo no lo entendía, yo decía, esto pongamos una foto, y pongamos la experiencia y esperemos a ver qué pasa, pero no es tan así. LinkedIn es una red social y se trata de conectar con personas. Entonces, piensen en que crear ese perfil es para conectar con personas con las que ustedes quieren ayudarse para llegar a la meta que quieren. Ejemplo, cuando yo empecé en LinkedIn, yo agregaba muchos reclutadores de tecnología, de empresas en las que quería trabajar, agregaba muchos analistas de datos, muchos científicos de datos, porque eran las personas que estaban en donde yo quería estar. Y yo decía, bueno, si esas personas en algún momento publican algo o saben algo de alguna vacante, yo me voy a dar cuenta porque estoy en su red. Entonces, es una red social que te genera oportunidades. ¿A qué va este tema de la marca personal? No solo se trata de tener un perfil bonito, un perfil optimizado y ya está, sino de conectar con las personas y de que si ustedes están estudiando en este momento temas de datos, o sea, lo que sea que estén haciendo, lo cuenten ahí. ¿Por qué? LinkedIn tiene más o menos 800 millones de usuarios en el mundo. La última estadística que vi es que de esos 800, el 11% está en Colombia, imagínense, o sea, nada. La gente que está compartiendo activamente información en LinkedIn no es muchísima. Entonces, si ustedes se datean un poco de marca personal y empiezan a compartir lo que están haciendo en LinkedIn, les aseguro que eso va a ser una ventaja competitiva y en mi caso lo fue. En esta parte les súper recomiendo que busquen el curso gratis de marca personal de Platzi. Háganlo, búsquenlo, es gratis, lo pueden hacer, no sé, en 2 horas. Y ahí fue que yo comprendí la importancia de tener una marca personal para aprovecharla hacia temas profesionales. Entonces, eso contesta un poco la pregunta anterior. ¿Sí, por ahí hay más preguntitas de seguir? No, Nati, puedes seguir. Listo. Bueno, de esto ya hemos hablado, hacer proyectos personales y construir un portafolio. Como les digo, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser exacto, no se agobien si ven portafolios súper, hiper wow de gente que ya lleva mucho tiempo en esto. Háganlo, yo creo que en estos días en el grupo tenemos un grupo de construcción de portafolio, los invito a que se unan. Envié un par de videos sobre eso, entonces se trata de simplemente entrenar esas habilidades que estamos aprendiendo. Bájense un dataset en Excel, bájense un dataset para montar en SQL, kaggle.com, acuérdense, y empiecen a construir ese tema de hacer las cosas. O sea, es bueno que aprendamos las bases, es bueno que aprendamos lo técnico, pero también hay que hacer. Y uno al hacer se equivoca mucho y eso está bien, porque eso es lo que lo lleva a uno a seguir aprendiendo constantemente y a mejorar. En el punto número 8, esto es algo de lo que casi nadie habla y es buscar trabajo en sí también es un trabajo. Y a uno no le enseñan cómo buscar trabajo, qué responder en una entrevista. ¿Y qué les diría yo? Aprender habilidades de carrera, qué responder en una entrevista, búsquense preguntas de entrevista comunes para una lista de datos, para un ingeniero de datos, para un científico de datos, búsquense el curso de marca personal, como ya les dije. Aquí como experiencia personal les cuento que cuando yo empecé a buscar trabajo para cambiarme a tecnología, yo hice
más de 12 procesos de selección, si no estoy mal, en unos 4 meses. Fue supremamente desgastante, pero aprendí qué era lo que estaba buscando el mercado, en qué estaba fallando, qué preguntaban en las pruebas, en qué me tenía que fortalecer técnicamente, qué me faltaba también a nivel personal, qué estaban mirando. Esto es algo que pocas personas hacen, porque claro, llegamos a una entrevista y llegamos a ciegas, pero si uno se da la oportunidad de estar en varias y varias entrevistas, uno aprende. Entonces, si en este momento están buscando un trabajo, si los han invitado a un proceso de selección y tienen miedo, vayan a la entrevista, o sea, miren qué preguntan, miren qué pasa en ese espacio. Hay una frase que me gusta mucho y es que el no ya está asegurado, o sea, ustedes van a una entrevista y lo más seguro es que les digan que no, pero y sí, sí. Entonces es entrenar un poco sus habilidades, dejar el miedo, vayan a las entrevistas que los inviten, investiguen sobre qué se le pregunta en una entrevista a un analista de datos. Por ejemplo, a mí me han preguntado sobre sintaxis en SQL, sobre cuando he hecho visualizaciones, me preguntan muchas preguntas de negocio, por ejemplo, qué pasa si este indicador hace tal cosa, cuáles son los clientes top. Esas son preguntas ya un poco más técnicas de negocio, pero esa información perfectamente la pueden encontrar en videos y también con una herramienta que vengo usando mucho, sobre todo para aprender de errores de mi código, ChatGPT. Pregúntenle, ¿qué le preguntan en una entrevista a un analista de datos? ¿Qué puedo esperar de X cargo? Busquen también cargos en LinkedIn, analistas de datos, ¿qué están pidiendo? ¿Qué tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? Eso es un poco entrenarse en estas habilidades de carrera. Y el 9, analizar datos de sobre cómo está el mercado laboral. Pues si queremos ser analistas de datos, yo creo que lo más lógico es que vayamos a LinkedIn y miremos cómo está el mercado. LinkedIn por lo general nos deja descargar una data también de las personas que tenemos en nuestra red. Sería interesante si ustedes están, por ejemplo, conectándose con personas de tecnología, científicos de datos, analistas de datos, ver cuántos tienen, cuántos años de experiencia tienen, todo eso sale en esos datos de LinkedIn, y daténse mucho sobre qué está pasando en el mercado, porque cuando uno está como solamente estudiando para decir es que me tienen que dar una oportunidad, es que me tienen que dar trabajo, no es tan así. El mundo laboral es muy competitivo y por eso tenemos que saber sobre estos temas que están pidiendo, que preguntan, qué puedo esperar. Da muchísimo susto, a mí todavía me dan unos nervios increíbles cuando asisto a una entrevista, pero es demasiado bueno y forja también el carácter en esa parte de habilidades de carrera. Y el último tip que yo les diría es: no se rindan, tengan buena actitud. El proceso de encontrar trabajo, de cambiar de carrera, de empezar en algo nuevo, no es para nada sencillo. Yo al principio cuando veía las rutas de aprendizaje que tenía que hacer, yo decía, no, yo voy a hacer esto en 6 meses, por ejemplo. Y me frustraba muchísimo porque 6 meses no es suficiente para tener un conocimiento, digamos, profundo de un tema, de una herramienta. Y está bien, o sea, no tenemos que ser expertos, 100% expertos para pensar en aplicar a un trabajo. Tenemos que decir, construyéndonos en el camino, pero también es difícil cuando nos vamos enfrentando a esas dificultades, decir, bueno, voy a seguir, actitud positiva. Aquí les cuento como algo muy personal. En una de mi primera entrevista para un cargo de analista, era en una empresa que yo realmente quería trabajar, o sea, estaba muy, muy, muy emocionada, ya era el segundo filtro, y ese segundo filtro era con un líder técnico. Y él me decía, listo, no tienes que ser una experta en SQL, pero la entrevista la vamos a desarrollar así y te voy a hacer unas preguntas de sintaxis y vamos a hacer un query en vivo. Dios mío, yo no sé, o sea, yo me bloqueé, a mí se me olvidó todo, me puse súper nerviosa, él muy amablemente se puso a explicarme qué era lo que estábamos haciendo, pero ese día yo salí, o sea, súper, súper, súper aburrida. Yo dije, ¿será que esto sí es para mí? ¿Será que yo sí soy buena en esto? ¿Será que yo sí sirvo para esto? Un montón de cosas, y esas cosas pasan y pasan más de lo que uno creería. Entonces es no dejarse afectar tanto por eso, seguir adelante, sí vivir la emoción, pero decir, bueno, yo quiero esto, quiero estudiar esto, quiero ser analista de datos, voy a seguir adelante, porque así es la vida. O sea, el camino es duro, pero uno tiene que levantarse también después de esas eventualidades, de esas cosas que pasan. Y como digamos, para completar este último consejo, nunca dejen de aprender. La tecnología es un campo gigante. Todos los días tenemos innumerables oportunidades, pero también es abrumador. Pero conserven esa parte
esa parte bonita de la curiosidad, esa parte bonita de siempre ser un ser humano en desarrollo, porque es simplemente eso, o sea, vamos a saber muchas cosas, vamos a crecer mucho en la carrera, pero nunca vamos a dejar de aprender, entonces digamos que completaría ese consejo con esa parte. No sé si hay más preguntas antes de pasar a recomendaciones de estudio. No, por ahora no hay preguntas, solo Ricardo hace mención de que a él le pasó lo mismo en una entrevista, que se olvidó y se puso muy nervioso. Ay, eso es duro, o sea, con decirles que yo hasta ese día me puse a llorar. Yo decía, o sea, no entiendo, pero si yo sé por qué no puedo hacer esto, pero pues son cosas que pasan, es más normal de lo que ustedes creen. Bueno, como yo sé que varios de ustedes deben tener la beca en DataCamp y espero firmemente que la estén aprovechando porque DataCamp es una plataforma espectacular. De verdad que su metodología, por ejemplo, a mí me ha llevado a interiorizar cosas que no entendí con otras plataformas. Entonces me di a la tarea de hacerles como este pequeño roadmap para que estudien en DataCamp. Y lo empiezo con teoría y fundamentos, porque terminé estas rutas hace poco, digamos que eran cosas que yo ya había visto, pero en DataCamp, como les digo, la metodología, uno aprende súper rápido, interioriza cosas que antes no se veían como tan sencillas. Entonces les diría que empezaran con la ruta de Understanding Data Topics, es buenísima, es como una generalidad de todo lo que tiene que ver con el área de datos. Después Data Literacy Professional, es algo un poco más enfocado hacia dónde va este mundo de los datos. Y esta la estoy terminando en este momento, que es Data Skills for Business. Ya es más enfocado hacia qué hacen los negocios, hacia qué tendríamos que saber como para entender esa competencia. Entonces, en teoría y fundamentos, estas tres rutas son muy fáciles de entender, son muy fáciles de digerir. Se las súper recomiendo. Ya nos vamos al tema como de habilidades duras o programación. Sí o sí, SQL. SQL está en la sopa, como les dije al principio, y está el SQL Fundamentals, que es como los primeros pasos, entender los queries, entender lo fundamental del lenguaje y ya como una ruta más de especialización, que es SQL for Business Analyst, que es el rol del que estamos hablando hoy. Business Analyst o Data Analyst, que la verdad tienen como muchas particularidades. Después seguiría con Python, tanto lo fundamental como la importación y manejo de los datos, importación y limpieza de datos, pero yo les diría que para iniciar se centran en SQL, porque he visto que en general las ofertas lo que piden es un dominio intermedio de SQL y ya para cargos un poco más avanzados que tienen que ver con limpieza y transformación ya se usa Python. Pero pues tómense su tiempo, enfóquense primero en SQL, en las teorías y fundamentos y en el tema de visualización de datos, pues están las dos herramientas más difundidas que son Power BI y Tableau. Me encanta Tableau por su versatilidad, por su multiplicidad de dispositivos, incluso pueden hacer el portafolio también con visualizaciones de Tableau. Y Power BI es una herramienta pues demasiado difundida y es algo que se van a encontrar muchísimo en general las ofertas de empleo. Les cuento una pequeña historia. Hace una semana tuve una entrevista con una empresa consultora de Estados Unidos y ellos básicamente estaban buscando un analista de BI, sino que en ese momento no pasé la prueba de inglés vital, estudien inglés porque en inglés están las mejores oportunidades. Entonces estaban buscando una BI y dijeron que todo lo tenían montado en Power BI, todos los flujos y para este cliente específicamente estaban trabajando en Power BI, entonces es una herramienta que están usando mucho los negocios y es bueno que la sepan igual que Tableau. Yo diría que si nos vamos a participación en el mercado, creería yo, Power BI es el rey indiscutible, pero Tableau va ahí como ganando puntos en general. Entonces, yo les recomendaría esas rutas para empezar. También si de pronto, yo empecé estudiando en Platzi hay una ruta que se llama Data Analyst, tiene más o menos 15, 20 cursos. También se las recomiendo, es una buena ruta para empezar. Y digamos que a nivel de capacitación sería eso. No se agobien, al principio es duro, al principio uno no entiende muchas cosas,
pero es cuestión de paciencia y sobre todo consistencia, un poquito todos los días, un poquito, 30 minutos de estudio todos los días, 20 minutos, si no pueden darle una hora completa no se preocupen, pero por lo menos de lunes a viernes traten de estudiar, así sea media horita. Bueno, y les dejo para terminar y para que pasemos algunas preguntas si hay. Con esta frase, el futuro pertenece a aquellos que se atreven a decodificar el lenguaje de los datos. Como analista tienes el poder de descubrir las historias ocultas y transformar el mundo a través del conocimiento. ¿Se acuerdan la analogía del mago? Es un poco entender cómo detrás de esos datos hay una historia valiosa y un conocimiento valioso, y eso es lo que aprovechamos como analistas de datos. Entonces, los invito a que me dejen sus preguntas. Estas son mis redes sociales. Yo por lo general suelo contestar muchos mensajes en Twitter porque los tengo abiertos. En LinkedIn, si me envía la solicitud de conexión diciendo que estuvieron en esta charla, también podemos conectarnos y responder dudas. Y los invito también a que visiten mi página web. Tengo algunos blogs, tengo ya un poco mi historia ya más detallada por si la quieren leer. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio, y si hay preguntas, más preguntas, este es buen momento. Gracias. Nati, muchísimas gracias a ti. No hay preguntas por los momentos. De verdad, es una gran bendición que podemos tener este espacio dentro de la comunidad para aclarar esas dudas a todas esas personas que están iniciándose en este mundo tan emocionante y apasionante de los datos. Me encanta que trajiste la analogía del mago. Bueno, aquí ya hay una. Fabián Ok, Niño te pregunta que a qué te vale. refieres con SQL intermedio. SQL intermedio, bueno, es complejo, pero yo diría que dominen muy bien los joins y que se adentren un poco en el case when, joins, case when, y los subqueries por ahí, aunque es algo más complejo, pero se suele utilizar a veces en queries muy grandes. Pero aprendan los fundamentos. Una de las cosas más importantes cuando uno está implementando cosas nuevas es entender muy bien los fundamentos, y muchas veces uno se los salta. Entender muy bien cuál es la columna vertebral del lenguaje, que eso lo encuentran en SQL Fundamentals en Datacamp, o si no tienen la herramienta lo pueden buscar en YouTube. Hay muchos cursos gratuitos de 2-3 horas en SQL. Entonces, céntrense también en entender muy bien qué es el lenguaje, por qué, de dónde viene, para qué sirve, y esos fundamentos. Cuando uno ya tiene interiorizado eso, puede pasar al siguiente nivel. Ok, aquí hay otra de Saúl. ¿Es posible ampliar la cultura data driven? Sí, pero es un proceso que están viviendo las empresas y que, digamos, todavía no entienden, porque la cantidad de datos crece más rápido que nuestra capacidad para adaptarnos a ellos. Entonces sí es posible, pero es complejo, sobre todo en las empresas tradicionales, que antes no había cómo respaldar las decisiones y ahora hay muchos datos y hay muchas áreas que no saben. Yo digo que en el futuro todo va a tener que ver con datos, y es emocionante, es un cambio emocionante, y yo creo que estamos en un muy buen momento para empezar y para ahondar en esto. Esto va a tener un boom, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, que no me lo puedo todavía ni mencionar. Así es. ¿Cómo fue la prueba de inglés que comentaste? ¿Escrita u oral? Oral, preguntas de entrevista y preguntas de que ellos necesitaban de negocio. Entonces, digamos que todavía me falta léxico, fluidez, porque digamos que no es que me faltara mucho, pero ellos, el cliente que tienen es de la India y ellos saben cómo es. Entonces Cierto. me dijeron que era muy complejo, que necesitaban una persona que tuviera un dominio más profundo, porque la interacción con el negocio y con venía siendo muy compleja. Entonces, pues yo les dije, no, pues sí, me faltan, ni modo, hay que seguir estudiando. Carlos pregunta, para ingresar al campo Ajá. de analista de datos, es posible ingresar solo con cursos desarrollados o es requisito indispensable tener una carrera universitaria? Pues yo en los más de 20 procesos que he hecho, solamente en 2 me han preguntado qué título tengo. Wow. Nunca me han preguntado la edad, por si se preguntan eso también. Yo pienso que si ustedes tienen un título, es bueno,
Si no lo tienen, aprovechen todo lo que puedan de internet y de academias y sobre todo LinkedIn. Porque ¿qué pasa? Obviamente una empresa va a tener un poco de miedo de contratar a alguien que no ha pasado por la academia, eso está cambiando un poco, pero he conocido a gente completamente autodidacta que nunca ha pisado una universidad y están en muy buenos trabajos, pero también depende de hacerse contactos, aprovechen LinkedIn, en serio, hagan el curso de marca personal porque es buenísimo, ahí van a abrir un poco los ojos hacia este tema. Entonces yo creo que sí es completamente posible, vamos a estar cada vez más hacia la cultura de, bueno, muéstrame qué hiciste, muéstrame tu portafolio o muéstrame qué has implementado con lo que sabes, muéstrame tu título. Estamos cambiando hacia eso y pienso que es posible personas que lo han hecho incluso con carreras de menor nivel que no son carreras universitarias de 5 o 6 años, sino de 1 año. Entonces, sí, es completamente posible. No es fácil, pero es posible. Excelente. Fabián te pregunta que dónde puede consultar información y ejercicios de sus queries. Formación y ejercicios de subqueries. Hay una página que utilicé recientemente que se llama Programmis Pro, sino que Programmis con Z. En Datacamp también, pero no sé si en 2 de las rutas que les envié, creo que hay una más que me queda faltando que tendría los ejercicios. Y, ya, hay una herramienta, hay una página que me encanta que se llama HackerRank, que hace como hacker, y tiene muy buenos ejercicios. Uno puede escoger el nivel o avanzado si es que lo requiere. Funciona, tiene un tema como de gamificación muy interesante. Y digamos, si tú tienes un nivel básico, puedes empezar por nivel básico. Si tienes un nivel intermedio, él te va como subiendo de nivel dependiendo de cómo vayas escribiendo el código. Entonces, se los súper recomiendo, es muy buena. Y si quieren de pronto aprender con un amigo o una amiga, crean la cuenta y pueden como hacer challenge ahí, medirse con puntos. Es interesante. Súper. Manuel, Parker, te agradecen por la charla de hoy. Iván en el chat está colocando el link para ingresar en nuestro grupo de Building Projects y Portafolio. Total. Allí, muchachos, no dejen pasar esta oportunidad. Allí estamos trabajando para que cada uno de nosotros tenga el portafolio que los lleve a su nuevo empleo. Aquí colocan el link de HackerRank. Bueno, te agradecen por tus recomendaciones, por todo. Pues creo que ya no hay más preguntas. Hay links que pueden aprovechar y por aquí quedan, ¿no? Súper, súper. Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad que estuvo muy interesante. Gracias por las preguntas y cualquier cosa, ya saben, mis redes sociales, página web, bueno, lo que necesiten. Si algo más se les ocurre, les quedo viendo lo de creadores de contenido en inglés. Más tarde se los envío, pero lo tengo súper presente. Les recuerdo en esta oportunidad que que esta serie de roles en ciencia de datos quedan en nuestro YouTube de Data Science Fem. Ahí ahí van a poder encontrar las grabaciones. Gracias, Nati, gracias, muchachos, por este tiempo. Sabemos que nuestro tiempo es valioso y que lo estamos acá dejando para todos ustedes. Ori. Gracias, gracias Nati, gracias chicos, gracias Ana. Y sí, nos falta un rol, lo tendremos la próxima semana, que es el de Machine Learning Engineer. Entonces, en nuestro canal de YouTube pueden ver todos los roles. Próximamente subiremos el de Nati. Muchas gracias. Feliz noche. Súper, Gracias, gracias. gracias. Feliz noche. Feliz Chao. noche. Chao. Muchas gracias, feliz noche.